Voy a hablarte de las habilidades que necesitas para ser copywriter. Si estás pensando en empezar a vivir de esta profesión, si, te pica el gusanillo por saber más, por vivir de escribir, si te ha encantado siempre la parte de la redacción, la escritura, bien porque seas periodista, porque seas redactor, porque te dedicas a algo relacionado o porque no haces nada que tenga que ver, pero realmente es tu ilusión. O bien porque, no sé, quizá has oído hablar de la figura del copywriting, de que solamente tienes que saber escribir y ya, y que puedes ganar muchísimo dinero. Sea cual sea la razón por la que estás pensando en ser copywriter, seguramente te entran estas dudas. ¿Yo podré ser un buen copywriter? ¿Hay algo que tengo que saber o que tengo que tener para ser un buen copy y vivir de esto, vivir de la redacción publicitaria, de la escritura persuasiva? Bueno, pues hoy te voy a hablar de lo que yo considero que debe tener un buen copywriter. Llevo 10 años en esta profesión y a lo largo de este tiempo he conocido a muchísimos copies, he leído a muchísimos copies y he formado también a muchos copywriters. Bueno, a mucha gente que no era copy para que se empezará a dedicar a vivir de escribir, a vivir de la escritura persuasiva. Así es que he detectado algunas habilidades que coinciden en todos, que tienen todos en común. Tú puedes tener otras, puedes tener unas diferentes o puede que coincidan estas. Hay habilidades de las que te voy a hablar que quizá no las tengas ahora mismo, pero sí las tienes que ir desarrollando a medida que empiezas a trabajar en este campo. Así es que, voy a hablarte simplemente de esas que yo he detectado, esas que creo que son comunes y que las tengas ahora o no, las vas a tener que ir desarrollando con el paso del tiempo. Lo primero de todo es ser curioso, o sea, tener curiosidad nata por todo. No quedarse nunca con una primera versión de los hechos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me cuentan algo, nunca me quedo solamente con la versión de una persona. Imagínate que es una situación en la que, pues me han contado tal de esta persona, pero no conozco la versión de la otra, ¿no? Pues necesito como saber la otra. Esto también puede ser que venga del mundo del periodismo, ¿no? De contrastar fuentes y todo esto que estamos muy acostumbrados en periodismo y que debería hacerse siempre. Y quizá como yo vengo de ahí, pues es algo que, pues soy incapaz, ¿no? De que alguien me cuente algo y no seguir preguntando. Curiosidad no quiere decir que seas un cotilla, es decir, que vayas preguntando cosas simplemente por puro cotilleo, sino por entender bien. O sea, yo cuando hago preguntas es porque necesito componer en mi cabeza el puzzle completo, es decir, no me puedo quedar con una sola pieza, sino que cuando me cuentan algo, trato de entender el por qué eso es así o por qué esto tiene estas características determinadas, por qué esta persona hace eso, ¿no? Entonces, curiosidad por todo, no que, a mí me da igual, me cuentan algo y ya está y me quedo con eso, sino curiosidad. Si no lo eres ya, que, sería muy bueno que lo fueras, lo vas a tener que desarrollar, ¿vale? Insisto, esto no significa que seas un cotilla de ir preguntando por ahí cualquier cosa con el ánimo de escarbar simplemente como cotilleo sin ningún otro fin, ¿vale? La segunda habilidad de la que te quiero hablar es de la humildad. La humildad quiere decir el no dar nada por hecho. Esto también tiene mucho que ver con la habilidad anterior, con la de la curiosidad, y es que si tú estás continuamente observando lo que ocurre a tu alrededor, si lees mucho, tienes que ser una persona bastante lectora porque en los libros está todo, lectora de libros, lectora de artículos, lectora de cualquier temática en realidad relacionada con lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a escribir, que va a ser de todo. O sea, un copywriter tiene que estar muy preparado o conocer los diferentes temas porque vas a tener que escribir de cualquier cosa, a no ser que te especializaras en algo muy, muy, muy concreto y dijeras, yo solo voy a escribir sobre esta temática. Pero en general vas a tener que leer mucho para entender muchísimo y saber de un montón de temas. Y no solamente del tema del que escribes, sino entender, pues cómo funcionan un montón de cosas, que de eso te hablaré un poquito más adelante ahora en otro de los puntos. En general, la humildad se refiere a esa habilidad para
no dar nada por hecho, no basarte siempre en conjeturas de, bueno, la gente dice esto o supongo que dicen esto, sino a hechos. La gente dice esto porque he observado, he leído o escuchado y la gente actúa de esta manera, ¿vale? Porque has sido una persona que tienes la suficiente humildad para no pensar que lo sabes todo y que simplemente, incluso de una temática que controles un montón, ¿vale? Pero no des nunca nada por hecho y procura estar siempre informándote de temáticas de las que escribes, como te decía, y de cualquier otra, porque esa humildad, el saber que no lo sabes todo, ser consciente de ello, te va a hacer seguir avanzando y seguir aprendiendo. En esta profesión es un aprendizaje continuo como es la vida en general y debería serlo, ¿vale? El punto número 3 del que te quiero hablar como habilidad de un buen copywriter es la empatía. Aquí hay que diferenciar de empatía con simpatía. Empatía es ponerte en la piel de la otra persona para tratar de sentir cómo esa persona siente, ¿vale? No solamente cómo piensa, sino lo que siente. ¿Qué siente la otra persona para la que estoy escribiendo, para la que estoy comunicando, transmitiendo este mensaje o estas palabras? ¿Qué siente cuando tiene este determinado problema? ¿Qué le viene a la cabeza? ¿Qué le preocupa? ¿Qué es lo que le hace... le perturba el sueño, por ejemplo? ¿Qué es lo que le hace actuar de determinada manera? ¿Qué miedos tiene? Todo eso, cuando ser empático a la hora de transmitir con un buen texto es fundamental. ¿Cómo vas a saber todo esto de esa persona y cómo vas a generar esa empatía? Con las otras habilidades. Lo primero, observando, escuchando, leyendo y haciendo una buena investigación. El copy no va de... Como sé escribir muy bien y se me da fenomenal, me voy a poner a escribir un texto porque me sale solo, porque fluyo, porque la escritura se me da fenomenal y tengo muchísima soltura. No va de conjeturas, va de hechos. Y para eso, para conocer eso, tienes que estar atento, que escuchar, que leer y que investigar mucho. Así es que eso es lo que caracteriza también a un buen copywriter. Otra habilidad es la habilidad de comunicarse, la habilidad de relacionarse y habilidades sociales. ¿Por qué? Porque para vender tu texto, para vender el servicio o el producto de otra persona de forma escrita, es decir, tú vas a escribir enfocando ese texto a que la otra persona que lee realice una acción que normalmente va a estar enfocada en la venta. Entonces, para que la otra persona haga eso, tú vas a tener que tener una cierta habilidad de comunicación, de comunicar eso bien a través de las palabras, pero también de relacionarte con el que va a ser tu cliente, de relacionarte con otras personas para entender cómo piensan, cómo actúan, por qué hacen lo que hacen. Porque esto que te decía de sentir, de la empatía y de la humildad, requiere también de ciertas habilidades. Si eres una persona muy apocada, que casi no te gusta hablar, ojo, no digo que tengas que ser muy charlatán o muy habladora, sino que, bueno, hay que escuchar mucho más que hablar normalmente, pero que tengas esa habilidad de preguntar, de comunicarte. Hay gente que es tan tímida que ni siquiera pregunta. Es muy, muy importante saber hacer buenas preguntas y saber dónde pongo la oreja y a qué presto atención para sacar la información que realmente te interesa. Y para eso se requiere una cierta habilidad de socialización, de comunicación y de relaciones, ¿vale? La quinta sería tener cierta soltura con la escritura. No digo que tengas que ser un fiera con la escritura, que lleves 25 años, porque conozco a mucha gente que lleva un montón de años escribiendo y de verdad no tiene ni idea de copywriting y no podría ser un buen copywriter a no ser que se formara. Por mucho que lleve tiempo escribiendo, por muy bien que escriba, incluso hay gente que me dice, yo es que he publicado un libro, tengo una novela, llevo 30 años en un periódico, siempre me encantó escribir, tengo cuentos publicados. Eso no es ser copywriter, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Pero lógicamente tener esa soltura a la hora de escribir te va a ayudar un montón. Probablemente si estás acostumbrado a cierto tipo de escritura,
vas a tener que desaprender cosas para aprenderlas de nuevo. Por ejemplo, yo que vengo del periodismo, estaba acostumbrada a un tipo de escritura que se basaba más en la información. El periodismo siempre se ha dicho que es que está para formar y informar y entretener, pero lógicamente no estaba enfocado a vender o a provocar la acción del lector más allá de la propia lectura para entretenerse o informarse. Entonces yo tenía cogido ciertos vicios como periodista que he tenido que ir puliendo mucho a la hora de desarrollar mi trabajo como copywriter. Entonces esto puede ayudar, pero también puede ser contraproducente. Esto es como cuando alguien, por ejemplo, aprende a conducir o va a sacarse el carnet de conducir y ya sabe, porque ya le han enseñado desde pequeño y sabe coger el coche o tiene cierta habilidad. Entonces, tiene ciertos vicios que va a tener que desaprender para empezar de nuevo, ¿no? Pues en copy pasa lo mismo. Yo cuando ejercía como periodista y como redactora en medios de comunicación, tenía esa habilidad con la escritura, pero era muy diferente. No se me ocurriría jamás escribir cierto tipo de frases cortas, con una palabra, empezar por un i, por un porque, y en copy sí, o jamás se me ocurriría utilizar cierto tono de voz o ciertas expresiones que en copy sí se usan. De hecho, hay un vídeo en el canal relacionado con esto, con cuáles son las diferencias entre la redacción y el copywriting, ¿vale? Las diferencias a nivel de escritura, lo puedes buscar porque ahí vas a entender que no es simplemente escribir. Pero, como te digo, tener esa soltura con la escritura te va a ayudar. La verdad que te va a ayudar un montón, porque no es lo mismo una persona que dice, no, yo soy copy porque me han dicho que está de moda, que se gana mucho dinero y se trabaja poco y me voy a meter en copy, pero en la vida te ha gustado la escritura, te cuesta un mundo escribir una frase, sentarte delante del ordenador o del papel y ponerte a escribir. Bueno, pues entonces te va a costar muchísimo porque una gran parte de tu trabajo como copy va a ser escribir, con lo cual si no tienes esa soltura, te da pereza, no te gusta, pues lógicamente no vas a poder ser un buen copywriter. Insisto, no tienes por qué venir de una carrera de letras, de una formación, de una profesión que tenga que ver con la redacción, pero sí tener esa afición, ¿no? Hay gente que a lo mejor se dedica, yo qué sé, yo he tenido alumnos de todo tipo es ingeniero o es químico o es funcionaria farmacéutica y le gusta siempre escribir y lo ha utilizado pues como terapia o como, bueno, pues desahogo en ciertos momentos. Pues puede ser una excelente copywriter. Entonces no tienes por qué haber estudiado nada, que también hay otro episodio, otro vídeo sobre esto, que estudiar para ser copy, pero sí tener esa soltura con la escritura y ese gusto por escribir, ¿vale? Ese interés en escribir. El punto número 6, la habilidad 6, sería el tener nociones, bueno, digo nociones, pero vas a tener que saber bastante, al principio con tener nociones sería suficiente, de la psicología de la venta y el neuromarketing. ¿Qué es esto? ¿Qué te puede sonar a chino? Pues entender cómo piensan las personas a la hora de realizar una acción, cómo actuamos y cómo nos comportamos, cómo se comporta la mente, el cerebro, cómo actuamos ante un estímulo, qué necesitamos para realizar esa acción, para hacer eso que, bueno, queremos hacer o que no sabemos si queremos hacer, que nos impulsa. Pues todo eso, el saber cómo actuamos, cómo pensamos, qué miedos tenemos, cómo combatir esos miedos, eso va a ser muy importante, porque todo el mundo, tú vas a escribir un texto orientado a que esa persona realice algo, y si no sabes qué necesita para hacer ese clic, para leer, para comprar, para registrarse, pues para lo que sea, ¿no? La acción, hablamos de venta, pero no tiene por qué ser venta directa. Puede ser una acción para que una persona vea un vídeo, por ejemplo, ¿vale? O para que una persona asista a una inauguración de un evento, de un local nuevo, no sé, cualquier cosa que implique la acción de la otra persona. Entonces vas a tener que saber, pues, cómo funciona la mente. Y esto es algo que no cambia, que esto es algo común a todos los mortales que ha existido siempre, ¿vale? Siempre. No es nada nuevo, no es nada que vaya a cambiar con el tiempo, ni que de repente con la evolución del mercado, del marketing, de la tecnología, esto vaya a cambiar, porque no, lógicamente evoluciona el mercado y ese es el punto 7.
y es que tienes que estar actualizado, o sea, al día de la evolución del mercado, de las novedades que surgen, del modo de pensar del consumidor y de siempre pensando en el mercado para el que estás escribiendo. No es lo mismo un mercado, por ejemplo, español, que un mercado de América Latina, que un mercado americano, que un mercado, europeo de los países nórdicos, o que un mercado, de Asia, ¿no? El mercado asiático. Entonces, estar al día de lo que quiere el mercado y de cómo evoluciona es también muy importante. Y tienes que tener esa cualidad de siempre estar actualizado. Un copy no se puede estancar, por mucho que la escritura haya existido siempre, que para escribir no necesites mucho más, sí que vas a tener que estar al día de lo que está pasando. Cuando yo empiezo en copy, por ejemplo, no existía ChatGPT, no existía la inteligencia artificial. Bueno, cuando empiezo y hasta hace muy poco no existía esto. Entonces yo tengo que saber ahora que eso existe, que hay gente que se está preguntando si la inteligencia artificial va a sustituir al copywriter o al redactor, cómo funciona, cómo piensa el mercado de ahora, en el momento en el que estoy, que no es igual que en el mercado que había o cómo pensaba la gente cuando yo empecé en copywriting. No es lo mismo, la gente está más acostumbrada, por ejemplo, ya a comprar formación online, formación no reglada, a emprender en digital, a crear negocios digitales. Antes no estaban acostumbrados. Entonces yo tengo que saber de todo eso y estar al día. ¿Cómo estoy al día? Pues con todos los puntos anteriores. Curiosidad, lectura, observación, escucha, investigación. Entonces todo esto, al final todos los puntos y todas las cualidades están relacionadas unas con otras. Todas están relacionadas. Puede ser que ahora mismo pues digas, bueno, pues yo la verdad que no tengo no estoy actualizado, ¿no? En el sentido de no sé cómo está el mercado, no tengo ni idea de esto, o no sé sobre psicología de la venta y neuromarketing. Bueno, pues no te preocupes, porque todo se aprende, todo se puede aprender. Pero que sepas que en copy no es solamente, bueno, voy a dedicarme a esto porque está de moda, hay mucha demanda, me va a ir fenomenal, me gusta escribir y se me va a dar muy bien y ya. No es solamente eso, hay diferencias y tienes que tener en cuenta todo esto, que a lo mejor al principio no te llama la atención, pero te aseguro que con el paso del tiempo, si empiezas a dedicarte a ello, te va a encantar, porque es una profesión apasionante en la que vas descubriendo un montón de habilidades y vas conociendo temáticas que te van a encantar, que si no te dedicaras a esto no hubieras conocido nunca porque no te hubiera interesado, y vas a tener que escribir de temas tan diversos, tan dispares, que, bueno, te vas a meter de lleno. Además, te vas a dar cuenta que estamos rodeados de copywriting por todas partes, que a la hora de ir a un local, de ver un anuncio, una valla publicitaria, de clicar cuando clicamos o estamos en redes sociales y seguimos viendo algo, de entrar en una página y meter nuestros datos o suscribirnos a una newsletter, te vas a dar cuenta que todo es copywriting, ¿vale? Todo se basa en tratar de empatizar con la persona que lee, están tratando de empatizar contigo para que tú hagas la acción. Una acción, por supuesto, que te beneficia, porque el copy no va de manipular a nadie, no va de vender lo que otro no quiere, sino de acompañar a una persona para que tome una decisión que a esa persona le conviene y le interesa en función de sus objetivos y en función de sus intereses y deseos. Eso que quede clarísimo. De eso va el copywriting. Así es que con estas cualidades podrías ser un gran copywriter. No necesitas grandes dotes de otra cosa. No necesitas llevar 27 años escribiendo. No necesitas tener X edad o ser muy joven o muy mayor, da igual. Ni tener estos estudios o estos otros. No es importante. También te lo cuento en otro vídeo sobre donde te digo qué estudiar, qué necesito saber para ser copywriter. Estas son las cualidades, pero hay otros conocimientos y otros aprendizajes que vas a tener que ir adquiriendo. Pero con esto ya podrías quedarte tranquilo en el sentido de que puedes ser copywriter y puedes hacerlo muy bien. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Te animaría a suscribirte al canal porque voy a publicar
muchos vídeos relacionados con la profesión de copywriting. También voy a dar copywriting, a enseñar a escribir para vender, a escribir de forma persuasiva, así es que te animaría a que te suscribieras al canal. Y para no perderte absolutamente nada, tengo una newsletter diaria donde comparto cada día lecciones gratuitas de copywriting, ventas y estrategias en veronicasequeira.com. También te dejo en la descripción del vídeo un curso gratuito de copywriting a base de 5 audios muy cortitos que los vas a ir escuchando cada día para empezar a, tener más nociones sobre lo que es esta profesión y sobre lo que es el copywriting. Te espero en el próximo vídeo.